Hola, disculpen, creo que se desconectó la otra. Desconectó. Hola, hola. Ay, no puede ser. Disculpen que me fui del otro video eh, y ya no sé qué hice, entonces pues mejor comencé otro. A ver si me pueden ver. Vamos a hacer tantito tiempo. Disculpen que me desconecté del otro. No sé qué hice, perdónenme. Pero voy a continuarle en este. Por favor, pues acérquense a este. Hay una disculpa. ¿Quién sabe qué hice? Es que alguien me mandó una solicitud de amistad y pensé que para lograr hacer que se incluyera en esto, pues me salí del otro video. Entonces una disculpa. Eh, mientras se conectan los demás, bueno, una disculpa, ¿no? Mm, Ya vi que nuestra profesora del EPEC, Ruth, que también es, que sigue algunos cursos o pláticas como esta, puso un artículo en el otro video, en el video pasado, puso un artículo de Antonio González, precisamente, sobre el texto que les estaba comentando. Así es que, pues, si pueden checarlo, yo considero que es uno de los textos muy buenos, que no sobra leer y además que es probable que lo invitemos a darnos alguna plática. Entonces, pues esténse pendientes. Antonio González, seguimos esperando en lo que se pasan los que estaban en la otra, en el otro texto, por favor. En el otro video. Muy bien. Entonces, pues una disculpa, yo estaba hablando de la sección de los pleitos dogmáticos y de la importancia de acercarnos a entender cómo se fue consolidando lo que hoy se llama cristianismo, la importancia de la época de los debates primeros, ¿no? Con respecto a la doctrina y sobre todo el entendimiento de la exégesis, ¿no? De cómo va cambiando, cómo va consolidándose este proceso y cómo vamos entendiéndolo también mejor. Entonces, hay dos palabritas a las que hace referencia también la instrucción que estábamos comentando, la instrucción sobre el estudio de los padres de la iglesia en la formación sacerdotal, que me hizo favor también Ruth de ponerla en el link en el primer video que puse. Entonces, acérquense descárguenlo, chequenlo, tiene ideas muy interesantes. Mm, y me gusta que rescata dos palabras muy importantes. Hace referencia obviamente a otros textos del magisterio de la Iglesia Católica. Hace referencia a otra instrucción que se llama Optatam Totius, ¿no? Optatam Totius en latín. Hace referencia a la transmisión y el desarrollo. Los santos padres, como escritores de los primeros siglos, como teólogos de los primeros siglos, no solamente transmiten lo recibido, que yo creo que es un elemento súper importante, sino que también son partícipes del desarrollo de estas ideas. Y eso, ¿por qué no es pasajero? Pues porque podemos entender desde este momento que no es algo inamovible la tradición eclesial. Tradición con T minúscula, ¿no? Y precisamente por eso es eclesial. Porque no solamente se recibe algo, sino que en el momento de recepción y de vivencia de eso, entonces se le está
añadiendo la vivencia contextualizada y por lo tanto hace referencia al desarrollo. Y me parece una palabra muy bonita encontrarla en la instrucción, en este documento que estamos comentando, porque no es de a gratis, ¿no? Si entendemos que la palabra desarrollo hace referencia a algo que va evolucionando, a algo que se va desarrollando, es decir, que tiene un caminar humano, entonces podríamos entender, creo, que responde a un contexto específico humano, obviamente. Y si la tradición eclesial se fue desarrollando en este contexto de recepción, continuidad y desarrollo, entonces, si somos hoy, en el 2020, parte de esta recepción y de esta continuidad eclesial, nos toca, asimismo, continuar el desarrollo dogmático eclesial, ¿no? De la vivencia, de la experiencia de lo religioso. Y no se me hace pasajera esta palabrita, ¿no? Bueno, me parece importante. Eso me lleva a analizar la palabra tradición, otra vez regresando a lo que comentamos los primeros minutos del video anterior. La tradición es el depósito de la fe. Y esta idea del depósito de la fe se fue gestando solo desde el análisis de los escritos de los primeros cristianos. Es el depósito de la fe, no es otra cosa más que la práctica de la vivencia de la iglesia creyente, y en tanto creyente, orante. Entonces, es decir, están practicando los elementos doctrinales, ¿no? Por eso el depósito de la fe es muy importante, porque no solamente se recibe algo, no solamente se recibe un mensaje, sino que en tanto se va viviendo, en tanto se usa para seguir caminando a partir de estas ideas, de estas directrices, se va construyendo a sí mismo lo que hoy ya consideramos como iglesia. Se va consolidando el ser eclesial. Y entonces ya no es nada pasajero. Ven como creo que sí tiene diversas connotaciones la palabrita del depósito de la fe. Pero asimismo, este depósito de la fe y la vivencia desde la iglesia orante tiene un aspecto purificador. Ya lo habíamos visto en la sesión 2, creo. En tanto la iglesia orante va viviendo, va desarrollando esta experiencia personal de los elementos básicos del cristianismo, se está consolidando una ideología ante las herejías externas. Por lo tanto, es un aspecto purificador y además definitorio, o a lo mejor en tanto se hace definición, mientras que se vayan construyendo cuáles son las definiciones dogmáticas, se está consolidando un proceso también de purificación. No sé si lo expliqué decentemente. Creo que solamente hay que hacer referencia a que el hecho en cómo recibe la gente, los primeros teólogos, el mensaje, y el hecho de que van consolidando en estos primeros siglos las definiciones que después se considerarán como definiciones doctrinales, definiciones dogmáticas. En ese momento de definición, al mismo tiempo se puede pensar en un aspecto purificador, no solamente de los procesos, ¿no? Lingüísticos, de los procesos de tradición conceptual, sino sobre todo de los procesos de vivencia de la experiencia de la fe. Y eso nos lleva a analizar el siguiente aspecto muy importante, la composición eclesial. Ya estábamos reforzando el concepto del depósito de la fe como práctica de la iglesia orante. Eso nos lleva a analizar el concepto purificador ante los movimientos heréticos de la época, y eso nos va a llevar entonces a analizar el momento importante de la composición eclesial. Es decir, la iglesia cristiana, como la entendemos hoy, se fue consolidando ante los movimientos herejes. Y herejes no por hacer referencia a movimientos hollywoodenses, hoy pensaríamos como
demónicos y de magia y demás, sino simplemente diferentes de la propuesta religiosa, de la propuesta doctrinal. Recordemos que esta es la definición real, ¿no? De herejía, una propuesta diferente a la mía. Y yo creo que por eso también podemos ir entendiendo que la gestación del movimiento eclesial en los primeros siglos tiene consecuencias más allá de la espiritualidad y por supuesto más allá de la consolidación eclesial, social. Y precisamente las consecuencias son a nivel social. Se puede hablar de una recomposición social. Ya lo mencionábamos hace algunas sesiones, ¿no? Se está desacralizando, los procesos desacralizadores de la sociedad son importantísimos, ¿no? Se le está quitando el carácter de divinidad a la historia para entender que en la historia se manifiesta lo divino, que no es lo mismo. Y simplemente hacer referencia a la desacralización o quitar entender a la historia desde Dios y más bien entender que en esta historia se manifiesta lo divino, podemos entonces entender que hay una continuidad en la pluralidad. Y esta continuidad en la pluralidad epistémica, es decir, a partir de los conceptos con los que el humano se acerca al mundo, a lo real, a lo social y a lo divino, son diversos, son contextuales, son a final de cuentas humanos. La recepción social hace que se recomponga lo social. En otras palabras, el modo en cómo se fue viviendo y practicando la propuesta de la fe, experiencia de lo divino, que es el cristianismo, en ese sentido se fue recomponiendo lo social porque se van haciendo las definiciones morales y las definiciones antropológicas y las orientaciones y directrices. Y entonces se le está dando una continuidad desde la pluralidad. ¿Por qué? ¿Por qué plural? Porque no solamente es un proceso de un año o dos, sino que el grupo de los primeros escritores va dándole continuidad al segundo grupo de escritores, es decir, se le está dando continuidad al depositum fidei, al depósito de la fe, se está transmitiendo un complejo de ideas y en el momento en que este depósito de la fe se comparte, se le da continuidad, en ese momento lo que se recibe se está recibiendo en otro contexto. Y el hecho de que haya una comunicación de contextos es desde donde podemos entender que hay una continuidad en la pluralidad y de que hay una manifestación diversa de la divinidad en la historia. Y no por Dios, sino por la necesidad obligada del espacio-tiempo del humano, ¿no? Y también desde aquí se pueden entender todas estas propuestas después, ¿no? Heideggerianas de manifestación económica de la divinidad, es decir, poco a poco se va dando la divinidad, no se puede dar de golpe, porque el humano ni siquiera está capacitado para entender eso que no es humano, que es divino. Y fíjense que bueno, solamente para recordar, el gran teólogo protestante Oscar Cullmann fue uno de los que reforzó mucho el aspecto histórico y cómo se modifica la interpretación de la teología si se añade al pensamiento cristiano el elemento histórico. No es de gratis, ¿no? O sí modifica muchas cosas. Entonces, solo para repasar algunas notas características y muy importantes con respecto al movimiento de tradición, a analizar la tradición en los escritores de los primeros siglos. Lo primero es que se consolida el depósito de la fe. En un momento más voy a repasar esto. El depósito de la fe, ¿qué es? No es otra cosa más que la práctica orante de la iglesia. Eso nos lleva a pensar en un elemento purificador de la sociedad, del movimiento eclesial. ¿Por qué? Porque se están construyendo definiciones, es un movimiento definitorio ante las herejías o ante los movimientos que piensan diferente, igual en los primeros siglos.
en esta primera época. Que por cierto, desde aquí y desde aquí nada más se entienden los procesos dogmáticos de los primeros siglos y los procesos canónicos. Y no canónicos como hoy entendemos, ¿no? Los procesos de análisis del derecho canónico, sino el canon del eclesia, el canon bíblico. Desde acá se fue gestando, no existía un canon bíblico. Entonces, por eso es muy importante estos primeros momentos. Y de ahí podemos acercarnos al último aspecto, que es el momento de la composición eclesial y recomposición social. La composición de la iglesia, el modo en cómo se va gestando esta relación de la experiencia de lo religioso, va a hacer que se recomponga lo social. Y esto no es un aspecto religioso, esto es un análisis externo, antropológico. Así pasó, es un análisis histórico. Y ya, desde la teología lo que sí podemos decir es que fue continuidad en la pluralidad, ¿no? Se puede entender la continuidad de este depósito de la fe y de este modo como se recibe el querigma en la pluralidad a partir de los contextos epistémicos de quien iba recibiendo el depósito de la fe. Quiero pasar ya para ir cerrando un poco el tema. Quiero acercarme al aspecto del cristocentrismo en el pensamiento de los santos padres. Recordemos que todas estas reflexiones que estoy comentándoles, que les estoy compartiendo, son como un resumen que va a finalizar el acercamiento en general a los santos padres, para que en las próximas sesiones nos acerquemos muy rápido a cada personaje. A la Didaje, al pastor de Hermas, a Clemente de Roma, a Ignacio de Antioquía, a Policarpo de Esmirna, a los autores en específico. Entonces estas son parte de las reflexiones finales como resumen, ¿no?, de lo que hemos venido hablando. Y un aspecto que se puede ir detectando a lo largo en el proceso de todos estos escritores de los primeros siglos es el cristocentrismo y cómo se entiende hoy y cuáles son las consecuencias de que haya un cristocentrismo desde el aspecto positivo, es decir, desde el aspecto de la consolidación eclesial para entender una recomposición social, y un aspecto un tanto negativo que en donde se puede hacer referencia a que si se consolida un cristocentrismo cerrado, al mismo tiempo se está cerrando al diálogo con las otras religiones. Es decir, no hay diálogo entre religiones, por supuesto menos va a haber diálogo ecuménico si no hay una apertura de qué es lo esencial para la salvación cristiana. Y en otras palabras, lo que se está diciendo a final de cuentas es, si hacemos hincapié en que fuera de esta iglesia no hay salvación, como se repetía una y otra vez, podemos caer en la última afirmación de que nadie que está fuera de mi iglesia es salvo. Y entonces solamente desde este aspecto negativo puede entenderse la necesidad de salir de este cristocentrismo hacia abrazar otras formas de manifestación de la vivencia de lo divino. Entonces, si se dan cuenta, tiene muchas consecuencias el cristocentrismo. El aspecto positivo, que podríamos resumirlo con esa palabra, y el negativo. Desde el acercamiento positivo, ¿cuáles son algunos de los datos importantes o que nos parece a bien rescatar para nuestra construcción de patrología en nuestra época? Podríamos pensar que la teología se fue unificando desde esta idea y fue madurando. No es la misma concepción que podemos encontrar en los escritores de los siglos I y II a lo que ya después de los concilios ecuménicos se fue construyendo y consolidando y considerando como cristianismo y cristocentrismo en los siglos VI y VII, por ejemplo. Entonces sí se puede detectar una evolución en los dogmas, una consolidación de los elementos dogmáticos. Y rastrear ese proceso nos va a ayudar a obtener claves de diálogo con otras religiones hoy. El cristocentrismo en los primeros siglos es, a final de cuentas, una fuente de los modelos de catequesis. No es otra cosa la producción de los primeros siglos
teológica, sino catequesis. Es decir, el interés de los primeros escritores no es consolidación ante los movimientos heréticos, sino el primer acercamiento es difusión, transmisión del mensaje. Por lo tanto, aquí podemos acercarnos a entender cuáles fueron los modelos históricos de catequesis que se usaba en los primeros siglos. Y creo que podemos incluso hacer una crítica de cuáles fueron los modelos evangélicos o modelos de evangelización en los últimos siglos. ¿Por qué llegaron a, obviamente, ¿no? Desde los elementos económicos y de poder, pero nos lleva a entender y a tratar de entender un verdadero cristianismo, el modelo catequético inicial de los primeros siglos, muy diferente de los modelos que usaron después de evangelización los cristianos. Y también podemos encontrar en los primeros escritos una fuente o un modelo de identidad cristiana. Y van a pensar que se está repitiendo una y otra vez la misma idea, sin embargo creo que es importante escribir la palabrita, ¿no? Identidad. La consolidación de la identidad de los primeros cristianos, a final de cuentas, no es pasajera. ¿Por qué? Porque en la identidad está se consolida la personalidad, son las notas axiológicas que van determinando qué decido en este mundo, cómo resuelvo los problemas, cuál es mi postura ante la política, ante lo divino, ante la moral. Entonces, si se dan cuenta, no es gratuita encontrar estos modelos en los primeros escritos del cristianismo primitivo. Un modelo de catequesis muy específico, un modelo de maduración, o podemos ir encontrando cómo se fue madurando el cristianismo, un modelo de identidad cristiana, cómo se fue consolidando lo que hoy consideramos como cristianismo, y después podemos comparar este modelo con lo que en otras épocas se ha considerado como cristianismo, que no creo que sea lo mismo, no creo que el modelo de cristiano sea el mismo que en esta época. Entonces, creo que la teología, por ejemplo, contemporánea del siglo XX, hace mucha referencia a esta primera época, ¿no? Por eso los grandes movimientos de revolución y renovación teológica, por ejemplo, en el catolicismo con la Nouvelle Théologie, ¿no? El resurgimiento de la nueva teología, eran revolucionarios porque estaban regresando a los modelos de identidad del cristianismo en estos escritos de los primeros siglos. Estaban regresando a acercarse a ver cómo fue el caminar de esta iglesia orante. Y por eso es muy importante entender que en los primeros siglos fue cuando se fue gestando el canon bíblico como primer momento, se fue fijando, y entonces también hay que entender los escritos desde aquí. El segundo momento es que aquí se consolida lo que hoy ya creemos como, se fue consolidando la regla de fe, la regula fidei. Y la regula fidei, la regla de fe, lo que debe ser cristiano, va de la mano del depositum fidei, que es el que mencionábamos hace ratito. Es decir, el modo en cómo se recibe el mensaje y se transmite es lo que va dando pie a que se geste lo que es la regla de fe, la regula fidei. Las profesiones básicas de fe desde aquí se entienden. Los himnos cristológicos, los himnos de exhortación, que se le conoce como parenéticos, ¿no? Te exhorto a que camines desde este punto de vista moral. Desde aquí se fueron gestando. El depósito de la fe, que es el mensaje recibido y transmitido con su mayor originalidad posible, es lo que construye la regla de la fe, y la regla de la fe es lo que podemos hoy entender como reglas disciplinares y reglas morales, ¿no? Entonces no es pasajero acercarnos a los modelos como propuestas de moralidad, que no es lo mismo. Una cosa es entender un modelo moral, un modelo ético, y construirlo, un modelo ético, hoy. Y otra cosa es entender cómo se estaba viviendo la experiencia de la divinidad en los primeros siglos. No sé si me explique. Una cosa es la vivencia de lo espiritual, y otra cosa
es la exigencia de la práctica bajo determinadas líneas de acción, guías, directrices morales. ¿Por qué es importante hacer la distinción? Porque el extremo, podríamos decir, es limitar la propuesta del discurso cristiano a una propuesta ética. Y no. Sin embargo, sí podemos obtener un marco de actuación ético muy bueno a partir del acercamiento a los textos de vivencia de lo divino. Pero no quitémosle el carácter de manifestación lingüística de vivencia de lo divino a la Biblia. Es decir, la Biblia tiene un carácter teológico profundo, pero su objetivo no es netamente o solamente ético. Y son dos aspectos muy importantes. Y yo creo que uno de estos aspectos fue el que intentaron los primeros santos padres resaltar y que se olvidó durante siglos en la teología, el aspecto del misticismo. Y que yo creo que en gran parte, como lo mencionan algunos historiadores, se dejó de lado por miedo a malentender el misticismo y por miedo a irse acercando poco a poco a las propuestas herejes de los primeros siglos y de mucho antes del cristianismo. Ya lo mencionábamos, creo que en la primera sesión, ¿no? Todas estas sacerdotisas, la prostitución sagrada de los helenos y hay muchas como prácticas como respuesta a la necesidad espiritual desde antes del Nuevo Testamento, ¿no? En los primeros siglos también de nuestra época, y en el momento en que la propuesta del cristianismo se quiere entender como diferente y distante de estos procesos heréticos o diferentes, se va consolidando no solamente una propuesta dogmática, sino al mismo tiempo se va considerando lo que fue después sostenido como ortodoxia cristiana. Y uno de los extremos problemáticos fue ir dejando de lado la propuesta de la divinidad como vivencia de lo místico. Uno de los autores que me agrada leer al respecto para rescatar el aspecto de lo místico en el proceso teológico y tomando completa distancia, alejándose de los procesos exegéticos histórico-críticos en extremo, ¿no? Es un texto, por ejemplo, que se llama Teología del Misterio, de Marie-José Leguillou, este francés ya después da pie a que se trate desde la escuela de Le Séjour, de Salchauir en Francia, que se construya un tipo de teología que también esté tratando de acercarse a lo místico y que solamente, curiosamente, se da en Occidente. La teología de Oriente mística no quitó de lado todo este aspecto que estaba manifiesto en los escritos de todos los santos padres. Y creo que no sobra hacer referencia al aspecto necesario de acercarnos a la divinidad como lo místico. El aspecto místico que se manifiesta y se oculta al mismo tiempo. La esencia, no solamente como desde la filosofía que sustenta lo siente todo lo demás que es, sino como una persona con quien puedo entablar un diálogo y que desde su misma esencia de misticidad, de mística, no exige de mí mi razón, porque sería tonto acercarnos mediante los esquemas lógicos racionales a lo que desborda el carácter lógico racional limitado humano. Entonces creo que este carácter de entender lo místico en la teología y que se dejó de lado durante muchos siglos, es muy importante recordarlo en nuestra teología actual del siglo XIX para acá, como beneficio que solo obtenemos a partir de regresar a la lectura de los santos padres, ¿no? De los escritores de los primeros siglos. Veamos entonces cuál es el modelo teológico místico, digamos. En los primeros escritos vamos a ver que es otro tipo incluso de escritura.
se escribe bajo el entendimiento de que la escritura no es para acercarse a Dios, no es ni el método ideal ni lo más prudente, pero sí el método ideal para continuar con el depósito de la fe en cuanto a tradición, transmisión y continuidad de. Y una vez más me gustaría recalcar que este es un elemento muy importante, que en el momento en que el contexto histórico, social, político, humano está reflejado en el texto del quien lo recibe, también se manifiesta distinto en el que recibe, como digamos en segunda generación, este mismo mensaje. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a pensar que hay una dinamicidad intrínseca a los a los a las teologías de los primeros siglos que no dependen de los escritores, sino de la divinidad misma. Dependen de la esencia mística de lo divino, la dinamicidad y desborde de lo humano. Y entonces entender desde estos primeros siglos y desde esta primera gestación dogmática y doctrinal, este apartado de desbordamiento nos lleva a entender un diálogo ecuménico hoy, nos lleva a entender propuestas para una superación de mi modelo contextual histórico de religión y abrirnos al diálogo con otras religiones. ¿Por qué? Porque mi propuesta de religiosidad es muy limitada. Y yo creo que todas estas propuestas de diálogo con otras religiones que desbordan el cristocentrismo de algunas propuestas teológicas se pueden entender solo desde la propuesta de la teología mística de los primeros escritores. Así es que me parece algo muy importante y además que poco lo puedo explicar, pero hay que irnos acercando a los escritos de estos teólogos místicos. Entonces ya sí, voy a repetir esto último con respecto al elemento cristocéntrico en los escritos de los primeros pensadores. Podemos obtener los modelos, ¿no?, de catequesis, un Cristo unificado y maduro en proceso y un modelo de identidad. Sin embargo, más importante o fundamentando estos modelos está la regla de la fe, el depósito de la fe, se fija el canon. Y otro de los momentos importantes y obvios, y que ya lo hemos dicho con otras palabras, es que a partir de aquí también desde estos primeros siglos, se van gestando modelos litúrgicos. Y esto sí me parece importante resaltarlo, y que creo que es importante para nuestra época. Los modelos de liturgia en los primeros siglos no son más que una necesidad de esta iglesia que se va gestando, de una necesidad de vivencia y compartir lo que se está viviendo, el mensaje cristiano. Y entonces estos procesos litúrgicos dependen de la gestación eclesial de los primeros siglos y asimismo dependen del contexto humano netamente. Y por eso también podemos ir entendiendo al aspecto litúrgico desde la teología hoy como una necesidad de modificación de estos signos para acercarnos a lo que está más allá de los signos. En otras palabras, no limitemos nuestra expresión y nuestra vivencia de lo divino a los signos muy buenos a veces de otros tiempos. Y por ejemplo, yendo al rito del católico romano, al rito católico romano, ¿no?, de la iglesia latina, yo veo que por un lado el sacerdote mueve su incienso 3 veces hacia la izquierda, 3 veces hacia la derecha, y luego una y otra vez hacia enfrente y hacia atrás, y son momentos litúrgicos que tienen su explicación. ¿Por qué el número de veces? ¿Por qué 3 para un lado y 3 para el otro? ¿Por qué incienso? Tiene su explicación contextual y social también, ¿no?, el olor y demás. Sin embargo, de fondo hay una explicación teológica que al parecer en grandes porcentajes se ha dejado de lado. Y el creyente final, el creyente individual, no tiene todo este bagaje de conocimientos que le ayude a acceder al signo y al símbolo. Y entonces
la propuesta de la teología en los últimos siglos es, si el signo ya no sirve para hablarte del significante, necesitas cambiar tu signo, ¿no? Si el signo no te está llevando a la realidad trascendente debajo o detrás del signo, el signo no es signo, el mensaje no es mensaje, ¿no? Entonces creo que entender a la liturgia desde los escritos de los primeros siglos como procesos contextuales históricos no es gratuito también. Entendamos los procesos litúrgicos en los primeros siglos para saber cómo se fue gestando también en continuidad la liturgia, y entendamos que podemos construir signos diferentes y a veces no tan distantes de la primera liturgia. Pero entendamos que hay una necesidad de manifestación, de relación con lo divino a partir de esta liturgia, a partir de estos signos. Entonces es como una dualidad de conceptos necesarios hoy con respecto a la liturgia. Y último, no es último, otra sección importante es la palabra divina. ¿De qué no trata, según la exégesis de los escritores de los primeros siglos? No trata de ser una teoría abstracta. Eso entendámoslo desde ya. Y se entiende solamente acercándonos a los modelos exegéticos de los escritores de los primeros siglos. La exégesis de los primeros siglos de los santos padres nos ayuda a entender que la palabra de Dios no intenta ser teoría abstracta. La Biblia, hoy podríamos resumir, las Sagradas Escrituras no son teoría sobre Dios, ¿no? Y esto lo voy a repetir porque lo considero esencial para el cristianismo en nuestros días. La Biblia no es teoría sobre lo divino. Lo que intenta las Sagradas Escrituras es hablarnos de su experiencia con lo divino, del humano con lo divino. Y entonces, cuando entendemos que el texto bíblico es un texto teológico y no es un texto periodístico, no es un texto histórico, no intenta ser un texto policíaco, no es un texto histórico. Entonces, todas nuestras dudas graciosas, ajenas al texto, se caen. Yo tenía un amigo que me decía, oye, y entonces, ¿cómo le hizo Noé para meter a los animales de todo el mundo en su barco? Si a lo mejor no había suficiente madera y a lo mejor... Y empezaba a hacer preguntas históricas a un texto que no es histórico, a un texto que es teológico. La mejor respuesta que he encontrado a eso es, cuando uno lee Harry Potter no espera que en realidad los niños puedan volar en las escobas. ¿Por qué? Porque es un texto, es una novela, no es un texto histórico, el Harry Potter. Así, el texto bíblico necesita tener preguntas específicas sobre lo místico, ¿no? Necesita que se le haga a uno preguntas teológicas. ¿Cómo entienden a Dios los escritores de los primeros siglos? Y quitar este tipo de preguntas ajenas al texto nos va a ayudar a construir una exégesis más decente también. No solamente para fines teóricos, sino también como lo que es la palabra divina para fines espirituales, ¿no? Pero entonces esto nos lleva a pensar que sí es para los escritores de los primeros siglos, que sí es la palabra divina, y uno lo puede ir detectando en los escritos. No vuelan, no vuelan. ¿Qué sí es la palabra de Dios? La palabra es una praxis pastoral y no dan otra respuesta a los santos padres o los escritores de los primeros siglos. Nos ayudan nos invitan a vivir una praxis pastoral, el sentido del misterio, la experiencia de lo divino, lo recuerdo una y otra vez, ¿no? Esto sí podemos encontrar en la exégesis espiritual de los santos padres. Y pues hay que recordar que la interpretación es bajo ciertos criterios, ¿no? Esta exégesis espiritual responde a criterios de la comunión con la experiencia sagrada. Y aquí creo que podemos hacer algunos comentarios, por ejemplo, de vivencias desde
los protestantes y todos los movimientos, porque ya ni se les debe decir protestantes, pero todos los movimientos evangélicos, por ejemplo, porque desde algunos escritos de católicos, ¿por qué se les ataca de que eliminan todo este ejercicio de análisis de los santos padres? Y cualquier teólogo decente o cualquier teólogo de los movimiento evangélico te diría, no, yo no estoy quitando de lado el, todos estos procesos teológicos, más bien como todo teólogo, debo acercarme a la reflexión. ¿Por qué? Por esto que acabo de decir. Porque los criterios bajo los que escribieron los escritores de los primeros siglos son los criterios de comunión con la experiencia sagrada, y eso nos es común a todos los cristianos, de todas las denominaciones. Comunión con la experiencia sagrada, la común unión y la gestación eclesial, ¿no? Entonces esto, también entendamos estas críticas desde dentro y desde fuera, ¿no? Y de hecho varias de las colecciones en español, en el castellano, de escritos de los Santos Padres son hechas por grandes escritores protestantes, por decirles de algún modo. Alfonso Ropero tiene, por ejemplo, es el libro que estamos revisando para las sesiones con el doctor Orlando, ¿no? La, las, los Padres Apostólicos se llama este libro. La editorial Clie, que es esta editorial de inspiración evangélica, ¿no? Calidad en literatura evangélica, propone varias colecciones de escritos de los Santos Padres. Entonces, hacer una crítica como descontextualizada, afirmando que los protestantes no leen a los Santos Padres, es una doble presuposición falsa. La primera, afirmar que los santos padres son santos padres porque son santos. Ya vimos las notas esenciales para considerar a un santo padre, que está más allá de lo que hoy podríamos considerar como catolicismo. Y la segunda, que los santos padres es parte de una comunidad unida. Todavía hay una unidad en el movimiento eclesial cristiano. No fue hasta 16 siglos después, ¿no? 17, que hubo una ruptura. Antes no, hay un cristianismo unificado. Y bueno, eso solamente como para defender un poco la teología protestante, bueno, luterana, calvinista y todas las denominaciones que vienen después. No, por supuesto que no se dejan de lado los análisis teológicos de estos primeros siglos. Y eso me lleva a pensar en el último punto importante. Podemos detectar en la lectura de los teólogos, de los escritos de los teólogos, que usan la filosofía y usan la cultura de una manera ideal. Hay una inculturación, están haciendo propios los elementos de la cultura, así como también están haciendo propios los elementos de las filosofías de la época. Y uno puede detectar todos estos procesos de asimilación. Por ejemplo, en escritos de Tertuliano en el siglo IV, con Justino Mártir, ¿no? Sobre todo un gran filósofo, conocedor de las filosofías helenas de su época, de los estoicos, de muchos, ¿no? De muchos movimientos filosóficos, ¿no? de su época, de los estoicismo, e incluso defensa ante, ¿no? Para defendernos ante estas propuestas es necesario conocer las propuestas alternas. Entonces, como les recomendaba yo en la sesión anterior, también acerquémonos a las propuestas filosóficas de los primeros siglos y de siglos anteriores, como tercero, cuarto, quinto antes de Cristo, para ir entendiendo también ante qué se responde desde esta teología. Cuando uno lee a San Justino, ante qué está respondiendo Justino, siendo filósofo. Cuando uno lee a Ireneo de León sobre los gnósticos, bajo qué criterios critica propuestas de los gnósticos. Y fíjense que yo he notado que hay algunos movimientos con rasgos gnósticos en nuestra época, en el Facebook ponen sus comentarios y demás. Entonces, de eso nos sirve también acercarnos a la literatura teológica de los primeros siglos, ir identificando modelos de filosofía y cómo
se defendía la fe ante estas otras propuestas distintas, como son procesos de asimilación, cómo hacían uso de las propuestas de la filosofía de esta época, y eso es también importante en la gestación de una tradición eclesial buena, es decir, a partir del conocimiento de la filosofía de los primeros siglos, se fue gestando también doctrina cristiana ya propia. Y uno puede leerlo tan fácil. Acerquémonos a los concilios ecuménicos en el año 325 en Nicea, después en Constantinopla en el 451. ¿Qué es lo que hacen estos grandes escritores? Ya les decía, ¿no? Ignacio, Atanasio, sobre todo, ¿no? Agustín en el año 354 murió. ¿Qué es lo que hacían? Era recibir, asimilar las propuestas de la filosofía y tratar de manifestar o gestar doctrinas a partir de ahí. ¿Para qué? Para continuar con este depositum fidei, con este depósito de la fe. Y por eso había problemáticas entre, si se entiende desde el griego, el homoousios o homoiousios, porque hay dos palabritas con solo una letra de diferencia. Desde aquí están estos intentos de entender a la humanidad como una esencia integral entre alma y espíritu y corporalidad física. Entonces, si se dan cuenta, tiene muchas consecuencias entender la propuesta filosófica y hacerla propia. Y de hecho, eso es una de las críticas que hacen algunos teólogos posmodernos, de los que tengo noticias, ¿no? Que entendamos que los primeros concilios se fueron gestando a partir de reflexiones filosóficas, sobre todo helenas, y no está mal, hay que entenderlas en su contexto. Sin embargo, ¿en qué grado estas concepciones filosóficas actuales sirven todavía hoy? ¿O en qué grado podríamos mejorar los acercamientos a la divinidad hoy, desde propuestas conceptuales diversas también, ¿no? Y eso es con respecto a la filosofía. Y con respecto a la cultura, pues es obvio, los lenguajes son muy específicos y van cambiando. Las concepciones, como lo estaba mencionando ahorita, las concepciones sobre lo humano son distintas en la filosofía helena a la propuesta de los semitas, ¿no? En los grupos orientales no existía el alma para estos grupos. Y les vuelvo a recomendar el texto de Claude Tresmontant, este francés. Tiene un texto que se llama Ensayo sobre el pensamiento hebreo, y hace un recuento de muchas de las problemáticas de entender filosofía helena de los griegos ante filosofías o concepciones antropológicas de los semitas, ¿no? Entonces chocan a veces las concepciones distintas sobre la cosmología, sobre lo divino, sobre lo humano, y en este sentido se van gestando diferentes concepciones sobre lo divino y sobre el modo en cómo hay que llevar a cabo la praxis de esta vivencia espiritual en contexto. Y por eso quiero recordar otra vez estos dos elementos importantes de asimilación, el de la filosofía y el de la inculturación, y que entendiendo los modelos en como lo hacían en los primeros siglos, nos puede ir dando, nos puede ir orientando a hacerlo hoy en nuestra época, porque además es nuestra responsabilidad. Una vez más, lo repito con otras palabras, nuestros modelos de traducción de lo espiritual responden a preocupaciones que sirven, o tenemos que irlas cambiando. ¿Y esto por qué? Porque somos parte de la continuidad, ¿no? Y quiero finalizar con una frase que rescaté de Agustín, este escritor famosísimo. Y él decía, bueno, y además escribió un montón, no solamente teología. Les recomiendo a los que estén interesados en acercarse a su escritura, escribió muchísimo. Tiene, de hecho, textos tan buenos que, por ejemplo, podemos entender una filosofía del lenguaje tan actual desde textos de San Agustín como el Contra Académicos y demás. Entonces, me gusta recordar una frase que él dice, que no inspire temor las filosofías de nuestra época.
sino hay que reclamar estas filosofías para nuestro uso. Y yo creo que esta nota, que pareciera una invitación programática a seguir en esta continuidad, es la que me gustaría recordar como una guía de construcción teológica en nuestros días. Y estas dos notas de asimilación, la inculturación y la filosofía, creo que son esenciales para ir acercándonos también a los temas esenciales de la patrología. Muy bien, pues les agradezco a los que se conectaron el seguir esta transmisión. Les recuerdo que esta fue la sesión número 4 de 10 que están propuestas. En una semana hablo yo de aspectos introductorios a la patrología. En la semana siguiente habla el doctor Orlando Solano de Colombia sobre análisis directos de las fuentes mismas de los Santos Padres. A la siguiente semana de manera alternada sigo yo y así. Entonces, quien quiera unirse a las pláticas con el padre Orlando, escríbame a mí, al Facebook o a los grupos, a donde sean. Yo los incluyo porque son llamadas vía Skype con él. Y para los que quieren escuchar las sesiones pasadas y esta completa, las voy a subir hoy o mañana en YouTube y la compartiré por acá después. Pues les agradezco a todos los que se quedaron, muchas gracias, y cualquier duda, con gusto estoy abierto a que las escriban, las comenten. Así es que nos vemos, que tengan buen día.